sueño, nos vamos a poner de pie. Vamos. Leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Escucharemos el salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas del descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verla voy sin miedo. La mesa has preparado para mí, frente a mis adversarios, con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Palabra de Dios. Bueno, te vamos a dar gracias. Bueno, gracias, Señor Jesús, por este momento en el que nos permitiste acá, Señor Jesús. Sabemos que tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos falta. Gracias, Señor, porque hacia ti, Señor Jesús, tenemos de verdad esa protección divina reuniéndonos en tu nombre, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por ese amor, por esa felicidad, por ese gozo. Gracias te damos ahora y siempre, porque nos has bendecido de tal manera que estamos vivos, Señor. Estamos libres, Señor Jesús, de toda cosa maliciosa del mundo, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito y alabado seas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos como familia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer unas alabanzas para alabar al Señor en esta hora. Vamos a cantarle al Señor. El Señor es mi
mi corazón, que el Espíritu está moviendo, está moviendo de mi ser. El Espíritu está moviendo de mi ser. Y el Espíritu ha llegado a mi corazón. El Espíritu ha llegado a mi corazón. Y el Espíritu está moviendo de mi ser. El Espíritu está moviendo de mi ser. Lo vamos a usar, lo vamos a usar. El Espíritu lo vamos a usar, lo vamos a usar, lo vamos a usar. El Espíritu lo vamos a usar, lo vamos a usar, lo vamos a usar. El Espíritu lo vamos a usar. El Espíritu ha llegado a mi corazón. El Espíritu ha llegado a mi corazón. El Espíritu está moviendo de mi ser. El Espíritu está moviendo de mi ser. Lo vamos a usar, lo vamos a usar. Con el Espíritu lo vamos a usar, lo vamos a usar, lo vamos a usar. Con el Espíritu lo vamos a usar.
Cristo ha tomado mi vida, la quiere soltar. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Hermano que toque bendito será, y hermana que toque bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios, ando buscando un avivamiento, ando buscando el poder de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Quien no me va, ¿dónde vamos a vivir? Quien no me va, ¿dónde vamos a vivir? Quien cordero de la manada, como cordero de la manada. Así, así, lo que lindo se ve, maravilloso se ve, Gloria a Dios. La alabanza ha sido para nuestro Señor Jesucristo. Corazón me adora.
Yo sé que hay una unción, Señor, en esta familia. Yo sé que hay una unción, Padre Santo. Porque tú estás aquí, Señor. Sé que tú estás tomando, Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, estamos aquí, Señor, en este momento, que me has permitido, Dios mío, que venga ante tu presencia. Antes que todo, Señor, por todas las malezas que pensamos, que oímos, Señor, por todo lo que nosotros nos imaginamos en esta hora, Dios mío, te pedimos, Señor, ese perdón, Jesucito lindo, tú que eres el Dios de nuestras vidas y no quieres que seamos, Señor, pecadores, sino que estemos aquí, por eso en esta hora, Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu bendita misericordia, porque nos da esa fuerza de poder doblar rodillas, Señor. También, Señor, en esta hora, Jesús amado, te pongo entre tus benditas manos a esta hija tuya, Dios mío, que está pasando por este tormento, Señor, por esa aflicción, que su alma se debilita, Dios mío, no permitas que dude, Jesús de Nazaret. Te lo encomiendo entre tus benditas manos y sé que todas las oraciones de los justos, Señor, están sobre ella, Jesucito lindo. Ampárala, Dios mío, no la dejes sola, Jesús de Nazaret. Papito Dios, perdónala, Señor, por todas las cosas, Señor. Límpiala, Señor, de todo mal, Señor. Libérala, Dios mío, en nombre tuyo te lo pedimos. Que seas tú, Jesús amado. Gracias, Señor, por perdonarnos como familia, Señor, mis hijos, mi esposa, mi bebé, Señor. Todos los que estamos aquí, Señor, reunidos, Dios mío. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por quitarnos esa carga. Y ahora, Señor, te damos gracias por todos los alimentos que nos has dado, Señor. Gracias por la bendición dada, Señor. Gracias por tenernos reunidos, Señor. Llenos de tu gracia, de tu amor en esta hora, Jesús de Nazaret. Aquí estamos ante tu presencia, divino Dios. Tus promesas están con nosotros, Señor. Tú dijiste, Señor, que donde están dos o tres reunidos, ahí estás tú en medio. Y lo creemos, Señor, porque son promesas de tu palabra. Son promesas que tú dejaste, Dios mío. Yo sé que tú estás aquí en esta hora bendita, Señor, escuchándonos, Dios mío. Lo que te pedimos en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, por los alimentos, por esa agua vital, Señor. Gracias por toda la salud, Señor. También por las enfermedades que puedan estar en nosotros, Señor, porque sabemos que no estamos al 100% sanos, Señor, pero Padre Santo, gracias por lo bueno, gracias por lo malo también, Señor, y sabemos que tú vas a hacer la obra de muchas sencillas enfermedades
enfermedades que pueda estar pasando el pueblo salvadoreño, Dios mío, por aquellos que tienen una gripe normal, Señor, aquellos que sufren, Dios mío. Llega hasta ahora, en este momento, hasta donde ellos están, Señor, para que sean liberados, Señor, de toda enfermedad. Padre Santo, porque una palabra tuya basta para que puedan ser sanados. Por eso en esta hora, yo de Dios, invoco a tu nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que tú estás con nosotros, todos aquellos que están en esta hora reunidos, todos aquellos que están pensando y alaban tu nombre, Señor, todos aquellos que están pidiendo esta bendición, Dios mío, tú estás con ellos en esta hora. Hermano Dios, no desampares la súplica que tu pueblo te hace, Señor. No cambies tu mirada, no apartes tu rostro de nosotros, Dios mío. No apartes tu rostro, Señor. Acompáñanos en esta hora. Señor, quita tu ira de todos aquellos, Señor, que hemos sido desobedientes, Señor, y que quizá hemos alborotado tu ira, quizás por todo lo que estamos pasando, Señor, y aún el pueblo no se quiere arrepentir, sigue, Señor, con sus malezas, sigue diciéndole el mal, Dios mío, en esta hora. No permita, Jesús, que esto siga mal. Padre Santo, aquí estamos de verdad arrepentidos de corazón, porque, Señor, hay necesidad, Señor, que tu pueblo, Señor Jesús, pueda seguir viviendo, Dios mío, y aquellos que están anotados en el libro de la vida, Señor, tú conoces y te lo llevas, van contigo, Dios mío. Señor, bendice, Padre Santo, también a este hombre que tú enviaste, Señor, como para dirigir a este pueblo salvadoreño. Acompáñanos, Señor, para que pueda, Señor, actuar con sabiduría, Señor, para esta población, Dios mío. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios, Espíritu Santo, dulce huésped del alma. Te alabamos como te alaban las aves al amanecer. Te glorificamos por todas tus bendiciones, Dios mío. Gracias te damos en esta hora. Santo es tu nombre, digno de alabanza, de adoración. La alabanza acercadas a ti, todos los pueblos te glorifican, exaltan tu nombre, Señor. Bendito sea, Dios mío, Padre Santo, Santo y Dios Todopoderoso. Yo sé que tú estás aquí, Jesucito lindo, Jesús de Nazaret. Padre Santo, gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. No nos desampares en esta hora que te necesitamos, promesa del Padre. Es necesario, dijo mi Señor, que me vaya para que venga el Consolador a ustedes y les pueda acompañar en esta hora, Espíritu Santo. Tú que estás aquí en esta hora, fortalécenos como familia, Señor, para que seamos animosos en ese espíritu, en esa gracia, en ese poder maravilloso. Dios mío, acompáñanos en esta hora bendita, para que así podamos ser testigos de tu nombre y podamos dar testimonio, Señor, de esta hija tuya, Señor, que tú levantarás, Señor. Tu poder, Señor, será extendido también a través de muchos, Señor Jesús, que tú estás sanando, que tú estás curando, Señor, porque lo que vale es la fe para aquellos que creen en ti, Señor. Confiamos, Señor, en que tú vas a sanar a tu hija, vas a sanar a tus hijos que están padeciendo por esta enfermedad, de esta enfermedad llamada COVID, Dios mío, Señor mío Jesucristo. Yo sé que tú tienes poder, la sangre tuya, mi Señor amado, tiene poder para sanar a los enfermos, para liberar, Señor, a toda enfermedad. Tú eres más grande que el problema, Jesucito lindo. Y yo sé que tú estás aquí en esta hora, Espíritu Santo. Pasa tu mano sanadora por todos los enfermos, Señor, hospitales, por todos aquellos que están en cuarentenados, Dios mío. Pasa tu mano poderosa sobre ellos, Dios mío, que puedan ser liberados de esta enfermedad, Jesús. Gracias, Señor. Qué tormento más grande, Dios mío, por aquellos que están infectados, Señor, pero tú estás con ellos, no los dejas solos, Jesucito lindo. Llevamos el nombre de tu pueblo, Señor, el Salvador de tu nombre, Jesús. El Salvador eres tú, el Salvador del mundo. Y tú nos diste ese nombre, el Salvador, Dios mío. Ten piedad, Señor, de este pueblo salvadoreño y que se arrepienta, Señor. Toca corazones, Dios mío, para todos aquellos que se quieren arrepentir, Señor. Ahora es tiempo, Dios mío, que tú los has llamado, Señor.
y sabemos que solo con un acto de fe, Señor, esa gente podrá sanar, podrá liberarse. Bendito Dios, santo es tu nombre, santo es tu nombre. A ti dirigimos nuestras oraciones, Yahvé Dios. A ti dirigimos, Señor, nuestra oración en esta hora, Dios mío. Señor mío Jesucristo, gracias por todo lo que has escuchado, Señor, de nosotros. Nos entregamos a ti como familia, Señor. Como familia estamos entregados a tu nombre. Escucha nuestra oración, Dios mío. Padre eterno, queremos oír, Dios mío, qué nos vas a decir tú, Señor, a través de tu palabra, Dios mío. Yo sé que tú tienes una palabra, Dios mío, que nos puede dar, Jesús eterno. Y lo que tú quieras, Señor, como familia, Dios mío. Bendito Dios, Padre Santo. Yo sé que tú estás con nosotros, Jesús de Nazaret. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez y este vomitó a Jonás sobre la tierra. Palabra de Dios. Padre Santo, gracias por esta palabra, porque de ti viene la salvación, Dios mío. Yo sé que muchos, Señor, podrán morir, pero si están entregados a ti, Señor, tú tienes la última palabra. De ti viene esa salvación, la salvación del alma, la salvación de aquellos infectados, la salvación de aquellos afligidos, la salvación de aquellos que tienen miedo, que están temorosos, la salvación de muchos que ponen la mirada en ti, Señor. Gracias, Papá Dios, en esta hora. Bendito y alabado sea Jesús. Santo es su nombre. Confiamos en ti. Bendice esta pared de esta casa, de este techo. Séllala, Señor Jesús, con tu poderoso nombre. Que no seamos tocados por ningún espíritu de maldad. Que no seamos tocados por nada del mundo, Señor. Más bien, Señor, santifica este techo y mi familia que habita en este techo. Señor, oro por todos mis hermanos de la comunidad La Renovación, Dios mío, por toda la iglesia católica que está reunido en tu nombre, Señor, que está también doblando rodillas, Dios mío. Oro por todos ellos, Señor, para que tengas compasión y misericordia por aquellos, Señor, que no tienen alimento, Señor. Hay alguien, Señor, que tú puedes enviarles un alimento, Señor, para tener vida de ese cuerpo, Señor. Pero también alimenta también el alma con las oraciones, Dios mío. Bendito Dios, santo es tu nombre, Jesús de Nazaret. Bendito sea, Dios mío. Bendito sea Jesús. Y así, Jesús de Nazaret, quiero ponerte, Señor, unas peticiones, Señor, para que podamos, Señor Jesús, ser y tener fuerza, Señor. Te pongo en tus manos a todas las comunidades del mundo entero, a todas, Señor, las comunidades de la iglesia, Señor, los sacerdotes, Dios mío, para que les des fuerza y fortaleza de no perder esa fe y seguir adelante, Dios mío. Por eso roguemos al Señor. Dios mío, por todas las arquidiócesis de la Renovación Carismática a través del mundo entero, Señor, que no pueda desvanecer esa oración, Jesús, y que podemos estar atentos, Señor, orando, porque solo en ti hay salvación, porque solo en ti, Señor Jesús, podemos cobrar fuerza, Jesús. Por eso, Jesucito lindo, por eso te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. A ti, Padre Santo, pongo entre tus benditas manos, Dios mío, para todos aquellos afligidos, atemorizados por esta enfermedad, para que les des fortaleza y no puedan tener miedo, que a través de la oración podemos vencer esta enfermedad, que a través de algunos medicamentos, Señor, podamos ser liberados. Por eso roguemos al Señor. Por todos aquellos niños que sufren hambre a través del mundo entero, Señor, mira, Señor, son unos ángeles, son inocentes, Señor. Permite, Señor, que alguien les regale, Señor, ese pan de cada día. Envía tú, Señor, ángeles, Señor, para dar alimento a esos niños. Por eso roguemos al Señor. Por todos los enfermos de los hospitales, Señor, de diferente enfermedad, personas, muchachas embarazadas, Dios mío. Ten misericordia, Señor, para que estos bebés puedan venir sanos, Señor, y pronto puedan volver a su casa. Por esos enfermos, Jesús, que no tienen, Señor, esperanza de vida,
Señor, creemos y creo que tú tienes el poder para dar vida si es posible, y si tú pues ya están en tus manos, solo tú tienes la última palabra. Roguemos al Señor. Y damos a nuestra Madre Santísima también que interceda como intercedió en la boda de Caná, para que todos podamos así recibir esas oraciones y esta mujer pueda llevar esa oración a su Hijo amado. Por eso roguemos a nuestra Madre. Y así te damos la gracia porque tú estás con nosotros, Señor. De que tú estás con nosotros y no nos desamparas, Señor. Están tus oídos atentos a la oración que hagamos, Señor. Así dice tu palabra, Dios mío. Lo creemos firmemente, Señor. Lo creemos, Señor. Y por eso, Señor mío Jesucristo, por todo ese poder maravilloso que tú nos das y palabras de aliento, por todo te damos la gracia, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar. Gloria a Dios en esta hermosa noche, ¿verdad? Vamos a leer un párrafo de la Biblia, ya que estamos reunidos como familia. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 6 al 14. Y la palabra de Dios nos dice, pero como para esto hay que ponernos de pie, para todos mis hermanos que me están escuchando, que me están oyendo, vamos a leer este Evangelio y todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocen al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso no basta. Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Como es que dice: muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créenlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta hermosa noche Jesús nos está dando a conocer al Padre, y todo esto surge por una pregunta que uno de los suyos le decía: ¿a dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Entonces, ¿por qué surge esta pregunta? Porque Jesús les dijo que Él iba al Padre. Entonces Él es el camino. Yo soy el camino, pero ¿a dónde vas? ¿Cómo conoceremos a dónde vas si no nos dicen para ver dónde está el Padre? Entonces, por eso nosotros vemos que en el Evangelio de Juan, 1 dice que en el principio era el Verbo, pero el Verbo se hizo carne. Entonces, en el principio solo era una palabra oída a través de las nubes para darle orden a sus pastores, a quienes ellos trabajaban, así como era Moisés, Aarón y aún a los profetas. Pero ahora dice que el Verbo de Dios se vuelve carne, ¿verdad? Y tenemos a Jesús vivo. Ahora nos dice que aún Él
escogiendo a sus hijos, a sus apóstoles, pues dice que no conocían al Padre. Entonces dice Jesús, dice Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Esa palabra, aún siendo un apóstol, ahora le hace esa pregunta. Le dice él, tanto tiempo que he estado yo con ustedes y no me conocen. Entonces, por eso el Evangelio de Mateo 11:27 dice, nadie conoce al Padre, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, porque en el mismo Hijo está el Padre. Por eso el Evangelio de Juan nos hace ver, como decía ya en el principio, Él era el mismo, el Padre, pero se vuelve verbo, se vuelve carne, y allí está la transformación, la encarnación para volverse hijo al mismo tiempo. Entonces, por eso que le dice que nadie conoce, le dice, nadie conoce al Padre sino al Hijo, porque ahí está el verbo y está el Hijo, el Padre y el Hijo. Entonces, pero dice el Padre también a quien Él quiera dárselos a conocer, porque sabemos de que Él viene en esta vida, pero sabemos de que muchos oímos decirle que lo conocemos, ¿verdad? Pero muchos no le conocemos, aún sus apóstoles no le conocían, ¿verdad? Y ahora en día, en estos tiempos presentes en los que vivimos, mucha gente, ¿verdad? Andamos detrás de Él, como aquellos gentiles que ahora en día están llenas las iglesias, están llenas las congregaciones, pero muchas veces no hacemos lo que Él quiere, y es de esa manera como muchas veces no le conocemos, ¿verdad? Pero por eso Él dice esta frase, ¿verdad? Entonces en Juan 8:19 le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y contestó Jesús, ustedes no me conocen a mí. Si me conocieran, conocieran a mi Padre, porque Él mismo es que se está dando a conocer, ¿verdad? Si ustedes me conocieran a mí, conocieran a mi Padre. Allí mismo repetía yo, y que ahí está el Padre y el Hijo. Entonces dice, más adelante nos sigue mostrando y dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseñó, esto no viene de mí, sino de mi Padre. Por ejemplo, tenemos allá en Juan 5:19, dice que el Hijo no hace nada por su propia cuenta, sino todo lo que ve hacer del Padre lo hace Él. O sea, es una palabra viva, es una palabra de que Él nos está dando a entender, nos está dando a explicar de que todo lo que el Padre hace, porque el Padre igual, ¿verdad? La misma obra generan los dos, entonces no puede haber una división entre ellos. Por eso dice que así de esa manera les contesta, ¿verdad? Entonces yo estoy en el Padre, dice, y el Padre está en mí. Créanlo, aún les dice, ¿verdad? Que le crean porque Él está en el Padre, ¿verdad? Pero si no lo creen, por las obras mismas, en verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo replicaba, lo de Juan, ¿verdad? Que las mismas obras que el Padre hace, lo hace Él también, ¿verdad? Entonces es así como podemos ver las obras de Jesús, ¿verdad? Podemos ver las obras de que Él nos está explicando y nos está dando a conocer. Le preguntaron aún sus apóstoles cuando andaba, ¿verdad? Sembrando las semillas allá en Marcos 4, ¿verdad? En el capítulo 4, pues en el versículo 10, cuando Jesús ya había salido a sembrar la semilla, que dice que una cae sobre el camino, sobre las piedras, sobre los espinos, ¿verdad? Y otra cae en tierra fértil. Pues allí surge una pregunta que cuando los gentiles se van, los apóstoles, los que les seguían, le preguntaron, ¿qué significan las palabras en Marcos 4:10? ¿Qué significan las parábolas? Dice, a ustedes se les dio el misterio del reino, o sea, a ellos ya no había que hablarles en parábola, pero dice, a los que están fuera
por mucho que miran no ven, y por más que oyen no entienden. Miren lo que yo decía, las iglesias están llenas, las congregaciones están llenas, pero están oyendo el evangelio, están escuchando la palabra, pero aún no se pone en práctica. Eso quiere decir de que el Señor está siendo bien claro, ¿verdad? Y no podrán entender por qué razón, porque hay algo que los está cegando, ¿verdad? Entonces, para que ellos lo puedan conocer, tienen que ser verdaderos seguidores, verdaderos cristianos que andan detrás de Jesús, pero aún los que andaban con él no le conocían, ¿verdad? Porque dice también allá en el Evangelio de Juan 3:21, dice que Jesús vino a los hombres, pero los hombres no le quisieron oír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había más como decir, tenía más agrado la maldad que el bien para ellos. No querían que sus obras fueran descubiertos, dice, porque sabían que eran malas, estaban obrando mal. Entonces Jesús vino al mundo, pero no le escucharon. Mucha gente ha muerto diciendo, ¿verdad?, que yo soy cristiano o que yo voy a la iglesia, pero nunca ha tenido de verdad un arrepentimiento, una conversión de la que la palabra del Señor quiere para con nosotros. Porque Jesús ahora en día nos está llamando y le conocen solo aquellos que de verdad son verdaderos cristianos y ponen en práctica lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? Así es como el Señor, pues, dice, les contesta, dice, por más que ven, por más que ven, no ven, pues, o sea, y por más que oyen, no entienden. ¿Por qué? Porque por un oído entra y por el otro sale. Entonces, así como Jesús dice también, dice más adelante, créanlo, verán las obras, ¿verdad? Jesús mismo anduvo haciendo un montón de obras, sanando enfermos, paralíticos, algunos que, ¿verdad?, andaban cojos, ciegos. El Señor hizo esas obras y aún muchos no creyeron. Muchos le seguían, dice la palabra del Señor, solo porque les daba de comer. Así como cuando estaban aquellas ovejas sin pastor y les dijo, siéntense allí, hagan grupos de 50, de 100 en los verdillos, y les daba la multiplicación de los panes. Ellos querían solo saciarse nomás de la carne, pero el alma no prestaban esa atención que merecía. Todos esos eran obras, milagros. Dicen que partían y aún partían el pan, lo repartían, y sin contar niños, y aún recogían hasta 12 canastas, ¿verdad? Entonces, así como el Señor dice, y después sigue diciendo, esas son las obras que han visto, pero aún la gente no tiende a creer. Ahora en día muchos cristianos, muchos hermanos, ¿verdad?, como hermanos renovados, pues allí hay un ministerio que sanan, que oran por sus hermanos, o oran por otros enfermos y sanan. Esas son obras no de los hermanos, son obras de Jesús, porque Él es el que obra, Él hace la sanación, ¿verdad? Pero muchos, aún en nuestra propia comunidad, han sido sanados, pero de repente ya no existen en la comunidad. Aún han visto sus obras y no han creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, ¿verdad? Aún han visto sanar quizás algunos que ya han estado a punto de morir, otros que han sido sanados de los riñones, ¿verdad?, del hígado, o de las rodillas, de las manos, de la vista, de algunos dolores tremendos en el cuerpo, ¿verdad? Pero aún ignoran las obras de Jesús ahora en día, ¿verdad? Pero dice, el que crea en mí hará las mismas obras. O sea que de verdad que los que creen en Él pueden orar por los enfermos, pueden obrar en su palabra, pueden hacer oraciones, pero también hay un ministerio que en seguir, ¿verdad? Tanto como los sacerdotes, ¿verdad?, están llamados a orar en el Evangelio, ¿verdad?, a llevar ese Evangelio que el Señor les encomienda. Pero sigue diciendo, dice, todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, allí Jesús hablando, y dice que todo lo que pidan en mi nombre, o sea, si yo le pido a Jesús, me doblo mis rodillas y le digo, Jesús, sáname, o sana a mi familia, sana a mi hermano, y nomás, pues, si tiene ese don y impone mano, pues, también, ¿verdad?, el Señor va a hacer, ¿verdad?, va a ser a través de su Hijo, porque Él pide al Padre, es glorificado, ¿verdad?, es glorificado el Hijo, ¿verdad?, porque la gloria del Señor
el exaltamiento que le damos a Jesucristo cuando testificamos, cuando hacemos una acción de gracia por esa sanación, está siendo glorificado el Padre a través del Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? Y también dice, haré que me pidan, dice, invocando mi nombre. Pues como todos sabemos, cuando alguien pide, lo primero que hace, dice, en el nombre de Jesucristo te pido, y aquella autoridad que lleva, ¿verdad? Te pido, dice, que sane, que me des la bendición. Pero también algunos hacen hasta promesa, dice, hasta promesa hacen diciendo de que pues verdad, les van a hacer una acción de gracias, pero muchos después de esa acción de gracias se olvidan, ¿verdad? Dice todo lo que hace la fe, y eso lo vemos en Mateo 21:21. Allí nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, que en ese momento, ¿verdad?, si dice Jesús, si tienen tanta fe para no vacilar, dirán a este cerro, quítate de aquí y échate al mar. Dice, si tuviéramos tanta fe como Jesús nos dice, podríamos hacerlo y ese se movería, ¿verdad? Pero muchas veces lo que nos falta es la fe. Por eso el arma del cristiano, ¿verdad?, siempre tiene que ser esa fe, esa esperanza, como dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Que la fe es la certeza de algo que se espera, tener seguridad en lo que nosotros pedimos. Allá en Hechos 3:16, cuando Jesucristo, ¿verdad?, aquel hombre a quien, ¿verdad?, lo golpearon, lo asesinaron, lo crucificaron, ¿verdad?, pues la gente se burló, ¿verdad? Y él pues también fue llevado a ese lugar. Pero dice la palabra, mire lo que hace la fe. Este hermano que ya conocen ha sido, dice, totalmente sanado, ¿verdad? Se refiere a una sanación espiritual, que después de haber sido golpeado y muerto, pues resucitó y está vivo, así como muchos resucitan de la enfermedad también, ¿verdad? Resucitan de esa enfermedad. Jesucristo, aquel hombre que fue azotado, y aún dijo, esa gente se podrá convertir arrepintiéndose, ¿verdad? Así es como se podrá convertir, pero para convertirse es necesario de verdad tomar de nuestro corazón, ¿verdad?, las palabras vivas para poder seguir adelante. Y ese a quien nosotros siempre de quien hablamos es de Jesucristo, el Rey de Reyes, porque ahora nos está diciendo, todos estos días nos ha dado a conocer acerca de que Él es el pastor, de que Él es el único, ¿verdad? Ahora Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro por la cual nosotros podamos llegar a Él. Si ciertamente tenemos a los santos, pero solo pedimos que intercedan. No les pedimos a que ellos hagan el milagro, porque ellos no tienen poder, pero sí pueden pedirle, tienen el poder de poder pedirle a Jesucristo para que haga la obra en nosotros, ¿verdad? Es por eso que el Señor nos habla de esta manera muy hermosa, ¿verdad? Todos aquellos que crean en Él y que crean que el Padre está en Él, esos son los que de verdad conocemos, ¿verdad? No andamos allí dudando de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Así es como Dios quiere darnos a conocer su palabra, ¿verdad? A través aquí de esta familia, ¿verdad? El Señor trae una palabra para tu alma, una palabra de aliento para su corazón, ¿verdad? Que muchas veces no es lo que nosotros queremos oír, pero Dios nos quiere dar algo a conocer. Ahora acojamos el Evangelio, la palabra del Señor. Todos los que pueden apreciar esta palabra del Señor que está tomada del Evangelio de Juan, ¿verdad? 14, 6, 14, ¿verdad? El Señor pues ha traído, ¿verdad?, alimento para el alma, y así quiere que nosotros nos podamos cada día convertir más y más, ¿verdad?, entregándonos a Él en este momento que estamos en cuarentenados. Cuánta familia, ¿verdad?, que quiere escuchar la palabra del Señor, quiere estar reunido en familia y no puede, en familia de hermanos en Cristo, ¿verdad? Así como nosotros, ¿verdad?, como pueblo, pues nos reuníamos mucho, ¿verdad? Algunos quizás hasta aburridos estaban, pero ahora necesitan ver a esos hermanitos que tal vez ahora no los podemos ni ver, ¿verdad? No podemos darle la paz, un abrazo, ¿verdad?
porque hay una recomendación, ¿verdad? Pero el Señor está hablando a través también de esta enfermedad que está surgiendo, pero Él nos pide no tener miedo, ¿verdad? Ahí se van de verdad a conocer a aquellos que no tienen miedo, pero no quiere decir el miedo que uno puede salir, sino que tenemos que tener esa certeza de que vamos a vencer estando en casa, cumpliendo, alabando y adorando a Jesús. Así es como, hermanos, les invito, ¿verdad?, a estar siempre reunidos en Cristo Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta hora que estamos reunidos. Gracias, papito lindo, porque eres tú, Señor, el que nos has permitido estar reunidos como familia. Gracias por todas las bendiciones, gracias porque nos das la fuerza de poder estar aquí, Señor Jesús, orando en comunidad familiar. Dale la fuerza a todos para que lo puedan hacer, todas las familias que se congregan, Señor, para que puedan hacer sus oraciones. Síguenos bendiciendo en esta noche, Señor. Bendícenos, no nos desampares, Espíritu Santo, sé tú nuestro guardián nocturno para que no podamos ser tocados por el mal. Gracias, gracias te damos. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté en nuestra familia y en todos los que están reunidos en su nombre. Espíritu. Paz del Señor. Paz del Señor. La paz del Señor. Niña, de la paz del Señor. Niña. La paz del Señor, la paz del Señor.